Decía, fíjense, dense cuenta cómo pasamos de una época de la ciencia ficción a la ficción ciencia. Colega, no estamos muy lejos de eso. La creatividad es mucho más que un trabajo. Es una manera de ver el mundo. Hoy nos acompaña Luis Gaitán, CEO de Pure Creative, presidente de la AVE y ganador de más de 240 premios internacionales. Luis, es un placer y un honor recibirte en Way to the Top. Muchísimas gracias por estar aquí. Un gustazo, Juanjo. Muchas gracias. Me encantaría que la audiencia aprendiera muchísimo de todos los retos que se van a encontrar en su carrera, que tú personalmente algunos de ellos has vivido y que vas a compartir con nosotros. Queremos aprender de tu visión para el futuro de la publicidad, siempre apalancado desde el punto de vista creativo. Perfecto, buenísimo. Oye, antes de arrancar con la entrevista, sabemos que eres un apasionado de las plantas, de la madera, de las antigüedades. Y me encantaría saber, y esto ya un poco cotilleo, Ajá. si tienes alguna pieza de colección antigua, única, que poseas. Mira, sí, tengo varias porque de alguna manera de las pocas, no sé cómo llamarle como obsesiones o vicios, ¿no? Que tengo, cuando veo una pieza antigua, ¿no? De lo que de lo que sea, digamos que no es que necesite no tenerla más, pero si la veo y me enamora, la necesito llevármela, necesito tenerla. Y tengo como una forma como no sé, como de respeto, ¿no? Al objeto, al tacto, ¿no? De lo que es antiguo, de posiblemente los ciclos o las vidas que ha tenido, ¿no? Y sin saber las historias por dónde ha pasado, dónde ha estado y tal. Pero le tengo como una forma de respeto a la nobleza, ¿no? Del objeto, ¿no? De la historia que puede tener. Y considero cuando eso me sucede, ¿no? Es como decir, veo una pieza como gente que ve un helado y se lo tiene que comer aunque no tenga hambre, ¿no? Pues a mí me pasa eso, ¿no? Tengo una sensación que es muy como, no sé si me viene heredada. Mi abuelo materno fue ebanista. Y aunque yo nunca lo vi trabajar, pero a mí desde siempre el tacto de la madera, el tacto del objeto antiguo, es algo que me produce kansei, como dicen los japoneses, ¿no? Me detona sensaciones, ¿no? Es algo que disfruto mucho, ¿no? Y lo que me pasa es que cuando veo una pieza, ¿no? La tengo, me la llevo, la cuido, intento restaurarla, intento embellecerla, intento recuperarla, pero muchas veces me pasa esto. La llevo a casa y me espero a que de alguna manera la pieza me indique cuál va a ser su lugar en la casa. Okay. ¿Sabes? No es como que llego y digo, tú vas a estar acá, ¿no? Entonces, no sé, tengo esa relación un poquito, no sé si mística, curiosa, rara, con eso, y entiendo también que los objetos que pasan por mis manos van a tener un ciclo conmigo, ¿no? Y llega un momento en que también, o sea, me separo de ellos, ¿no? Que ya entiendo que ya cumpliste, ¿no? Tu momento conmigo, te toca volar a manos de alguien más, ¿no? No sé por qué, no sé dónde viene, pero es algo que soy así. Sí, oye, sí. Pero sigue mucho la cultura japonesa eso, ¿no? No sé si tanto, no soy tan cercano o afín a la cultura japonesa, pero para mí lo que es el kansei, ¿no? El concepto de kansei te habla de lo que es la sensación física que te provoca una interacción, ¿no? Desde la gratificación. Que es un concepto que se usaba mucho en lo que era la publicidad interactiva, ¿no? Hace muchos años, 15, 20 años, ¿no? Cuando era la interacción digital, ¿no? A través de un clic. Y eso es a lo que los japoneses, ¿no? Determinan, o sea, como lo que es el kansei, así como hay terminología increíble como lo que es el ikigai, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Me provoca algo que es placentero, ¿no? ¿Crees que este amor por este tipo de piezas de colección, esta atención o este foco a los detalles, influye directamente a cómo ves tú la creatividad? Hay algo que está conectado ahí porque, mira, yo suelo decir, ¿no? Y suelo clavarme mucho en eso, incluso con mis equipos, con la gente, ¿no? Suelo decirles que para mí el diablo está en los detalles, ¿no? Entonces soy muy fijado no sé, como desde una forma de capacidad de observación que no sé, que es así, ¿no? No es algo que yo controle, pero me fijo un montón en un montón de cosas, ¿no? O sea, es como si estuviera escaneando yo todo el tiempo, ¿sabes? Y entonces eso me lleva a que, por ejemplo, en lo que es el trabajo, en lo que es
yo detecto, por ejemplo, algo que me pone muy nervioso es cuando llego a un lugar, a casa de un restaurante, donde sea, y que veo que un cuadro está chueco. Te lo juro, no puedo evitar acercarme. Tienes que levantar y colocarlo sí, bien. no puedo evitar, ¿no? Así no está correcto. Y lo coloco, ¿no? Son de esas cosas, ¿no? Eso me ayuda a decir que los detalles, ¿no? Para mí son importantes. Los detalles hacen la diferencia y una forma, como yo lo concibo, de perfección, ¿no? Equilibrio correcto en en el craft, ¿no? De las cosas. Y el craft es cómo hablas, cómo presentas, cómo se ve un producto final, cómo se ve una idea, cómo se ve una campaña, cómo se ve una ejecución, cómo se ve tu ropa, ¿no? Entonces, y eso para mí es como, ¿no? Esa atención a los detalles es algo que no sé si decir que llegaría a ser algo obsesivo, pero me parece que es algo importante y que hace la diferencia, ¿no? La impecabilidad. La perfección y la excelencia forma parte también de tu manera de ser y lo aplicas a todas las áreas de tu vida. Amigo, empezaste tu carrera en J. Walter Thompson y en Publicis en París. Es correcto. Hay pocas personas que tienen la posibilidad de irse a otro país donde una de las industrias más importantes es el marketing y la publicidad. ¿Cómo fue esa experiencia, esos inicios? Mira, esto viene porque, no aterricé directamente ahí, digamos, desde el inicio. Yo soy franco-mexicano. Okay. Yo nací acá en México. A los 12 años, ¿no? Mi madre francesa, nos fuimos por temas familiares, nos fuimos a vivir a Francia. Entonces me tocó crecer, estudiar, formarme allá. Allí estudié la carrera. Por ende, ahí en el 99 fue cuando di mis primeros pasos en la agencia, ¿no? Como creativo, ¿no? Sin saber muy bien qué onda, pero solo sabía que quería probar esto, quería dedicarme a esto me llamaba y necesitaba demostrarme, entender muy rápido si esto iba a ser para mí o no. Entonces, y tuve la fortuna, ¿no? Por el camino de entrar. La muy primera fue Lintas, Amirati Puris Lintas, que luego fue Low Lintas, que eso en la publicidad también viste que los cambios de nombre son una cosa tendenciosa, ¿no? Rara. Pero eso, y mi primer contrato, ¿no? Como pasé por Walter Thompson, mi primer contrato ya como creativo, ya no trainee, contratado, fue en Publicis. Okay. Publicis en París, ahí en Campos Elíseos, gran casa. Y nada, contestando a tu pregunta, fue la manera, en ese momento yo no llegué a la publicidad pensando o buscando, queriendo hacer publicidad. A mí me pasó que por mi camino nunca fui un estudiante brillante. Yo era más como de esa gente que yo iba a la escuela porque había que ir, ¿no? Pero no porque era algo que me gustaba o que me apasionaba. Cuando descubrí por primera vez la sensación de algo que me obsesionaba, que me encantaba, que me apasionaba, fue cuando empecé a estudiar publicidad. Y fue por azar, ¿no? No fue desde un lugar de que estaba yo pensando destinado a esto, ¿no? Para nada, estaba completamente por otro lugar. Pero se apareció la publicidad y fue como de, yo era de los que se fijaron en los anuncios, ¿sabes? Yo era de la gente que no aprovechaba la pausa para hacer otra cosa. Yo me quedaba a ver anuncios, ¿no? Y me gustaba. Entonces, cuando apareció la carrera, dije, esto a mí siempre me ha llamado la atención. Y a partir de ahí fue el cambio, quizás uno de los regalos más grandes que me dio la vida, que fue de encontrar el camino, ¿no? Profesional para el cual yo sentía que estaba hecho, ¿no? Y que me ha llevado a todos estos años a tener el privilegio de no vivir mi trabajo como un trabajo, ¿no? Forma parte de tu propósito. Oye, pero quiero decirte que las coincidencias no existen. Y lo que parece que son casualidades son causalidades. Y aunque se ven por primera vez en la vida y no las ves venir, pero pues hay algo que ya estaba escrito por ahí. Puede ser, ¿no? Desde una lectura quizás un poco más mística, sí. Pero sí es curioso. Yo crecí en una familia acá en México y tiene que ver con lo que me preguntabas al inicio, ¿no? De lo que es el tacto, ¿no? De las cosas. Yo crecí en un entorno acá en México con una familia muy, muy anclada a las artes, muy anclada a la pintura, la danza, la música, la ilustración, y sin saberlo para nada en ese momento, dentro de cada uno de mis tíos, ¿no? Mis padres, como que iba agarrando esto, ¿no? Oye, ¿por qué aquí en la casa hay objetos antiguos? ¿Por qué se escucha ópera todo el tiempo? En mi casa no se escuchaba la radio, o sea, mi padre escuchaba ópera todo el día, ¿no? En música clásica. Yo cuando era niño
odiaba eso porque cuando uno es nene, ¿no? Y que quiere ir a jugar, ¿no? Quieres una pelota, quieres ir al parque, quieres un globo, ¿no? Y no, mi padre era de, vamos al museo, vamos a ir a un espectáculo de ballet, vamos a ir al teatro. Y para mí era una paliza, ¿no? Era un castigo. Un castigo. Y no entendían y me frustraba. Y de alguna manera se me fue sembrando, ¿no? Una forma como de entorno, ¿no? De la estética, ¿no? De lo artístico, de darle el valor de... Imagínate que eres un nene, te paseas por la calle y para ti, yo qué sé, ves un payaso y unos globos en un parque, ¿no? Y tú quieres globos y quieres un payaso. Pero no, mi papá me volteaba y mira, fíjate cómo, por ejemplo, en la Condesa, siendo niño, fíjate la fachada de este edificio. Esto es Art Nouveau, ¿no? Y el Art Nouveau se caracteriza por este tipo de diseño y diseño. Pero luego, fíjate, esta lámpara, no, esta es Art Deco. Y entonces, claro, yo desde nene eran como esas referencias cuando yo era en plan de, oye, pero ¿y cuándo? ¿Y Mickey qué onda, no? Y eso, pues sí, me fue moldeando seguramente y me fue, sin saberlo quizás, Sí. ¿no? Conduciendo a un interés, ¿no? Intuitivo quizás, por estar cerca, ¿no? De este tipo de entornos. Definitivamente. Oye, me resulta muy interesante porque los que hemos trabajado en varios países, o bien a nivel empresarial o porque puntualmente te ha tocado desarrollar un proyecto, Ujú. en tu caso en Francia, pero y veremos más adelante en la entrevista que te ha tocado desarrollar proyectos en la región, realmente tu mente cambia. Sí, claro. Y hay un open mind brutal. Ujú. No solo por cualidades que se desarrollan en ti, sino tu forma misma de ver la vida. Claro. ¿Cómo lo viviste tú eso? Mira, yo siento que a ver, es duro, ¿no? A mí me tocó cuando llegamos a Francia, con todo y que yo desde niño en casa se hablaba francés también, yo estudié acá en el Liceo Franco-Mexicano, o sea, mi escuela siempre fue francesa, ¿no? Ujú. Pero sin embargo, cuando llegamos a vivir a Francia por las circunstancias en las que nos fuimos, pues llegamos a Francia que no era mi país, con todo y que era la cultura de mi mamá, pero fue llegar a un mundo que para mí fue un shock al inicio, ¿no? Porque llegamos nada más con un par de maletas, no teníamos nada, era empezar desde cero una vida, siendo nenes además, una experiencia traumante, ¿no? Quizás en su momento, pero fue mucho desde un lugar para mí una lógica de salir muy rápido de un modelo de confort o sea, que te obligaba a desaprender y a entender y adaptarte muy rápido cómo navegar un nuevo entorno, que te era no hostil, pero sí completamente desconocido, y en donde tenías que volver a conectar con todo desde cero, ¿no? Eso me pasó llegando a Francia, me pasó en otra medida cuando me tocó irme a España, me tocó también duramente cuando volví a México, pero la lógica para mí ahí tiene que ver con lo que desarrollas, o lo que yo agradezco en este caso fue una capacidad, no sé si llamarle como camaleónica, Ujú. ¿no? De palpar y entender muy bien sensibilidades, ¿no? Para mí hay una cuestión de que es central, ¿no? En que no logro despegar de mi ser, que tiene mucho que ver con la observación y la empatía, Ujú. ¿no? Que a veces hasta me juega trucos, ¿no? Ujú. Porque incluso hay quienes me dicen, es que tú deja de entender a la gente, ¿no? Piensa primero en ti y deja de pensar primero por qué el otro le está pasando esto, por qué el otro, cuál es su motivación, cuál es la herida, etcétera. Pero es algo que no puedo evitar, ¿no? Desde esa observación de qué hay detrás, cuál es esa fibra que está moviendo a la gente, ¿no? Y que seguramente forma parte también de mi ser profesional, ¿no? Y que me ha ayudado un montón. Pero lo que pasa es que, en mi caso, fíjate, te lo voy a poner así. Cuando voy a España, que amo, intuitivamente y sin darme cuenta, vuelvo a adoptar al instante el acento del castellano, ¿no? De España cuando estoy hablando. Cuando estoy en Francia, cuando hablo en francés, incluso por la vida como ha sido, no tengo mi acento es 100% francés. No es un acento de un mexicano hablando francés. ¿Se entiende? Y eso es lo que yo llamo camaleónico desde el ser, desde la expresión. Pero para mí la gran lección ha sido justo, ¿no? Cómo te abre la cabeza desde entender para mí diferentes perspectivas Ujú. de pensamiento, de cultura, de historias, de motivaciones, ¿no? De heridas, también en caso para mucha gente. Y entonces eso te pone también en una situación como quien dice, es mejor que observes y que escuches antes de hablar,
¿no? Para entender muy bien cómo es la cancha, cómo es el entorno en el que estás actuando, ¿no? Y no tanto de lanzarse de panzazo a la primera. Entonces, eso para mí es un valor clave, ¿no? Y que intento inculcar o intento compartir, ¿no? Incluso con mi gente, muchas veces, en todos los aspectos, incluso a nivel de comunicación y de creatividad, ¿no? De entender muy bien primero cuál es ese problema, ¿no? Y de dónde viene y por qué, y intentar ser muy granular, ¿no? En ese sentido, lo más profundamente posible. Para mí forma muchísimo parte de el primer paso, ¿no? Y no recuerdo de quién era la frase, pero era si logras verbalizar, framear muy claramente el problema, el verdadero problema, ya tienes en tus manos la mitad de la solución, ¿no? Lo difícil es llegar realmente a la raíz Sí, claro. del problema. Sí, claro. Me encantaría que nos compartieras uno de los grandes retos, pero también otro de los grandes logros que hayas conseguido cuando estabas ahí dentro. Mira, para un profesional, me parece, en mi caso, ¿no? Alguien que viene del mundo de la creatividad desde la cancha de las agencias, ¿no? Dependientemente del país, llámalo agencia de red, llámalo agencia independiente, digital, no digital, lo que sea, lo que es la industria agencia, ¿no? Cuando entras a una tech company, desde la cultura propia de una tech company, al inicio es un shock, ¿no? ¿Y por qué? Porque lo que te pega durísimo es el síndrome del impostor, pero durísimo. Y además es algo muy interesante. Por ejemplo, Laszlo Block, ¿no? Que fue durante muchísimos años, ¿no? El VP de HR, ¿no? De Google, incluso logró definirlo, ¿no? Y verbalizarlo. Incluso desde Google estaba tan medido que incluso de inicio te decían, mira, normalmente, ¿no? A partir del momento en que entraste, normalmente a partir del tercer, cuarto mes, vas a entrar en crisis porque vas a sentir realmente el síndrome del impostor para todo lo que da, ¿no? Y que lo que vas a sentir es que ay, se equivocaron conmigo, no soy la persona, esto no es para mí, no lo voy a lograr, etc. Porque hay mucha presión y porque es una lógica muy distinta operativa, ¿no? La de una tech company versus cualquier industria, incluso cualquier corporativo, ¿no? Es una lo que se llama un poco como la cultura Mountain View, ¿no? De Palo Alto, es muy particular, porque hay una cadencia, hay una lógica de lanzar rápido, iterar. No es una lógica de estar en beta permanente, una lógica de medirlo todo, una lógica de tener KPIs muy concretos, que es cuando entras por primera vez estás como de ¿cómo? O sea, para mí el feedback es, vas bien, o creo que no tienes que cambiar algo y tal. Entonces eso fue muy retador. Lo que para mí fue, que agradezco un montón, ¿no? De esa experiencia, fue que justamente como publicista, ¿no? Como creativo, a lo que me llevó fue a dar ese salto de pasar de estar viviendo desde fuera los retos de negocio, ¿no? A vivirlos desde adentro. Y de entender realmente, ¿no? Justo esa granularidad entre el negocio, la operación, la tecnología, el revenue, el usuario, el contexto social, político, gobierno local, etcétera, ¿no? Regional. Entonces, eso a mí me dio me insertó como un chip, ¿no? Justamente que me daba una capa más de lectura que posiblemente viniendo únicamente del mundo de agencias, no tenía, ¿no? Y me acercó también mucho a una lógica del negocio, pero entendido no como el negocio publicitario, sino de realmente qué es lo que está moviendo, ¿no? Esa aguja, y me ayudó no solamente desde ese conocimiento, pero me ayudó también mucho desde entender cómo medir y mapear mucho más, ¿no? La eficiencia del trabajo que estás haciendo, ¿no? Dónde poner el foco y entender, fíjate, viniendo del mundo de la publicidad, que toda la vida ha sido de, pues, sabes a qué hora llegas, pero no sabes a qué hora te vas, a entender que, ¿no? De repente incluso te sentías mal por eso, ¿no? Porque era son las 5 de la tarde y ya todo el mundo se fue. ¿Qué está pasando acá? ¿No? Y yo me quedaba, ¿no? Y porque decía, no, es que si me voy a las 5 no estoy trabajando, ¿no? Y hasta que incluso un día, ¿no? Tuve un manager en ese momento que me dijo, es que lo estás haciendo mal. Es que si no estás logrando, ¿no? Aportar desde el seniority, la experiencia que tienes, ese valor y ese foco en este tiempo determinado, es que estás siendo muy poco eficiente. Tú deberías poderte ir a las 5 y nadie debería estar mandándote un mail después de las 5. Y yo, ¿de verdad? ¿No? Me puedo sentir bien de irme a casa y de estar con mis hijas y de hacer cosas, de hacer vida. Y fue un cambio radical, ¿no? Pero eso me enseñó mucho y es un modelo que hoy, por ejemplo, en el presente, en mi proyecto, aplico un montón con mi equipo. Y sé que es algo que no sucede
en el resto de las agencias, en el resto de la industria, desafortunadamente, ¿no? Pero yo sí estoy a rajatabla con eso. Entonces, me enseñó eso, me dio también una puerta tremenda de incluso de interlocución, ¿no? De pasar de ser una interlocución, me atrevo a decir, desde clásica publicitaria, ¿no? Que hablas con la gente de marketing, que hablas con los brand managers, ¿no? No, acá estás hablando con los C-levels de las compañías. Y las conversaciones eran más interesantes, porque ahí te enterabas justamente de esos problemas de negocio que en conversaciones a veces a los equipos de marketing ni bajaban. Entonces te da una perspectiva mucho más interesante de entender qué es lo que realmente le está doliendo al negocio, qué es lo que le está quitando el sueño al CEO, ¿no? Qué es lo que está frenando el desarrollo. Y desde ese lugar decías, mira, la perspectiva aquí es muy distinta y es lo que hago yo hoy. Cómo realmente aplicar la creatividad, no desde un foco primero de marketing o de publicidad, sino aplicar el pensamiento creativo a resolver problemas complejos de negocio. Entonces, mi reflexión, ese fue el gran, y fíjate cómo cada experiencia, a veces sin saberlo, te va llevando, te va armando más por el camino, ¿no? Hoy día para mí, por ejemplo, lo que yo hago es, se resume en esta observación, y fíjate qué curioso cuando tú estás viendo imaginemos un board, ¿no? Un consejo de administración, ¿no? Un board, no de una compañía. ¿Qué personajes están sentados ahí? El CEO, el CFO, el de comunicación corporativa, el comercial, el de innovación quizás, el de producto, el de marketing a veces, ¿no? Tendencialmente, ¿no? O como ha migrado esto, ¿no? Ahora es el Chief Revenue Officer, ¿no? O el Chief Growth Officer, ya no es el CMO, ¿no? Pero bueno, esa es otra conversación. Pero ¿qué pasó? En esas mesas donde ¿qué es lo que se conversa? Oigan, ¿qué es lo que está doliendo? ¿Cuál es la prioridad estratégica? ¿Cuál es el camino hacia dónde vamos? ¿Qué está doliendo? ¿Qué está pasando? ¿No? Son las grandes decisiones estratégicas. Y en esa mesa no hay un creativo. Y es muy loco, ¿no? Y yo cuando me di cuenta de eso dije, ¿por qué esto está pasando, no? ¿Y por qué? Porque si te fijas, ¿cuál es la lógica muchas veces de apoyo, justamente de asesoría, que sucede en ese tipo de foros? ¿Cómo desatascamos, ¿no? O cómo aceleramos el crecimiento, o cómo resolvemos qué deberíamos considerar para tomar esta gran decisión estratégica, ¿no? De la compañía. Yo qué sé. Llamen a la consultora. Llamen a los consultores, ¿no? Que vengan a decirnos y tal. Y claro, por el camino, y aquí a lo mejor voy a hacer un cliché, ¿no? Pero, ¿cuál fue mi experiencia al ver esto? ¿No? Decir, hombre, estos colegas que son muy pros, ¿no? Pero claro, vienen, investigan, trabajan durante 6 meses, meten equipazos, bla, bla, y el entregable es un PowerPoint. Te juro, ¿no? Y lo veías y dices, ¿pero cómo? Pero entonces, ok, está muy bien. ¿Y esto quién lo ejecuta? No, yo te estoy dando el PowerPoint y pues, tu amigo ya ves, ¿no? Y entonces ahí fue donde dije, fíjate cómo muchas veces estas personas, estas grandes figuras, puedo tomar el CFO, el CEO y el comercial, ¿no? Claro, lo que les está doliendo, cada uno lo ve desde su cultura y su perspectiva de financiera, operativa, ventas, ¿no? Pero muchas veces lo que están hablando, ellos al estar viendo la película y estarla viviendo desde dentro, no tienen a veces esa capacidad de levantarse y ver la película desde otro ángulo. O de el criterio para darse cuenta que la solución, a lo mejor, la conexión de esos puntos que ellos no están viendo es evidente. Y eso es lo que puede detonar la solución, ¿no? Cuando, fíjate qué ironía, para mí la creatividad se trata de encontrar esa conexión entre dos puntos que solucionan un problema. El creativo lo que hace es ver esa conexión que otro no estaba viendo, ¿sabes? Eso es creatividad, que es distinto a la creación. Y de ahí viene... Y de ahí viene lo que es pues justo el foco, ¿no? Del trabajo que hago hoy. Exacto. Que es justamente, ¿no? Ser, ¿no? Aportar, ¿no? Creatividad singular, así le llamo yo, así me obsesiona, que ayude a las compañías, organizaciones, instituciones a resolver problemas complejos de negocio con creatividad singular. Es increíble porque es algo que empezaste a vivir desde hace unos años, cuando estabas liderando estas áreas, y que fuiste mamando, aprendiendo, y que te diste cuenta que realmente para resolver un problema grande, un problema estratégico, hay que irse granularmente a la raíz, y que se puede hacer
desde un punto de vista creativo, Ujú. donde en los boards, como bien decías, no había un espacio para un líder creativo. Es súper interesante. ¿Cómo ha sido ese salto emprendedor en tu vida? Porque comentamos que lideraste la parte creativa de Uber y Google, pasaste por Grey México, Sí. que tuviste el privilegio de presidir durante un tiempo, pero ¿qué pasa cuando decides dar el salto y realmente convertirte en emprendedor y definir que los siguientes pasos en tu carrera profesional lo iban a hacer bajo tu forma de entender pues el problema o Ujú. más bien la solución? Mira, te lo voy a poner así. Yo de alguna manera, a lo largo del camino, en las diferentes experiencias, siempre creo que lo que me ayudó mucho es que siempre tuve muy claro Ujú. lo que no sabía. ¿Sabes? Y en cada rol que fui tomando, o sea, y soy un gran agradecido también, obviamente, de las oportunidades, ¿no? Que la vida me ha dado y sobre todo los encuentros, ¿no? Que sucedieron y que tienen mucho que ver con la persona, la química, ¿no? Pero en cada experiencia que fui teniendo a lo largo de mi recorrido, yo era muy consciente siempre al entrar a un lugar o al tomar un nuevo rol de no solamente la emoción, ¿no? El proyecto, pero también de tener mucha claridad sobre cuál era ese punto concreto que sabía que iba a aprender en esa cancha o en ese lugar, que me iba a dar una rayita más, sumarle una rayita más al tigre, ¿no? De una capa más de conocimiento. ¿Qué sucede? Mira, hay un gran cliché en esta industria todavía, que dicen que los creativos no saben gestionar. Los creativos son creativos, ¿no? No pongas un creativo a gestionar. Ahora que estuve en AVE, te lo cuento nada más como una anécdota. Me pasó que la figura de comisario, ¿no? De AVE, que es digamos, como el que lleva como el CFO, digamos, ¿no? Que es un señor que ha sido CFO toda la vida en grandes agencias en este país, Roberto Wittig, hizo un comentario que al inicio dije, no sé si me lo tomo bien o mal, ¿no? Pero el tipo me dijo, es que tú cuando entraste, o sea, cuando fuiste elegido presidente de AVE, dijo, yo me preocupé. Porque para mí fue como, híjole, es un creativo. Esto, ¿qué va a pasar acá? Esto se va a descontrolar, esto va a ser gasto por todos lados, cero control, etc. Y me dice, estoy impresionado, ¿no? Del rigor de la gestión financiera, ¿no? De cómo se fue llevando y cómo tú estabas encima controlando las cosas y tal. Y me dijo, yo no me esperaba eso, ¿no? De un creativo. Y luego me lo tomé obviamente como un halago, ¿no? Pero ¿a qué voy con esto? Que en cada momento, en cada lugar, era yo muy consciente de ese conocimiento que tenía que adquirir y que en algún momento me iba a servir como parte de una finalidad que ahora mismo pues resultó en emprender, ¿no? Hay colegas, ¿no? Por el camino que también años atrás no me decían, es que tú ya deberías lanzarte, es que tú ya deberías, tú para qué sigues, no trabajando para otros y tal. Y yo al mismo tiempo siempre he tenido como un sentido intuitivo, ¿no? De lo que es algo que es muy importante para mí, que son los ciclos, ¿no? ¿Sabes? Como cuando dices, todavía no es el momento de saltar, todavía no, hasta que ya es, ¿no? Y eso es algo que sientes para mí, ¿no? Es una cosa como de instinto estómago. Y lo que me pasó fue que mi lectura es hasta cuando tú ya llegado un momento, ¿no? De haber acumulado diferentes experiencias, conocimientos, etcétera, pues llega ese momento clic, ¿no? En el que dices, ahora, ¿no? Quiero darme la oportunidad de probar hacer las cosas a mi manera. Tuve un jefe hace años, ¿no? Carlos Vaca, en BBDO en su momento, que recuerdo que cuando estábamos platicando, ¿no? Y que me invitó a irme de director general de Proximity BBDO en ese momento. Carlos es un gran profesional, pero es una figura como muy control freak, ¿no? En ciertos aspectos, muchos aspectos. Y recuerdo la última comida, ¿no? Que pon tú que literalmente, ¿no? Estamos en la mesa él y yo, como una escena de película. Me tiende el sobre, ¿no? Donde venía ya la oferta final, la carta para firmarla y tal, ¿no? Y me dice, tengo nada más una última cosa, ¿no? Porque quiero entender, ¿no? Tú es tan controller que quiero entender, pero tú, o sea, ¿cómo ves esto? Vamos a nivel de reporte y a nivel de cómo vamos a trabajar y tal.
Y yo ahí le dije una frase grabada, ¿no? Le dije, mira, Carlos, no sé si mi manera de operar y de trabajar es la mejor o si es la peor, pero me ha funcionado de puta madre. Y en ese momento, te juro, así como hizo el sobre, de repente vuelve a jalar el sobre, ¿sabes? Real, esto pasó. Y en ese momento, claro, y ya platicando le dije, a ver, mira, no es que sea, tú eres fruto de cada quien es fruto de las experiencias, los encuentros, los lugares por donde ha pasado. Esa es tu escuela, ¿no? Creo que como todos, yo he tenido grandes maestros, ¿no? Daniel Solana en particular, pero creo que de quienes aprendes más son de los malos maestros. O sea, los peores jefes que has podido tener, acaban siendo los mejores maestros, me parece. Porque te dan una guía muy clara de lo que no quieres ser y a dónde no te quieres dirigir, ¿no? Entonces, lo que me dio a mí fue al momento ya para emprender, fue ese momento de decir, mira, me he demostrado, para bien o para mal dentro de mi método, y con mis errores también, obviamente, ¿no? He pasado muchos años levantando compañías, creciendo el negocio de diferentes agencias en diferentes lugares. Cuando me tocó hacerlo desde el lado de las tech companies, fue desde un lugar también de performear, crecer el negocio, construir relaciones con las marcas, solucionar problemas para las marcas. O sea, todo ha sido desde performance, ¿no? O sea, a nivel de resultados. Uh-huh. Entonces, claro, llegó un momento en que piensas, oye, he sido buenísimo haciendo proyectos y haciendo revenue para otros, ¿no? Lo sé hacer. Entonces, ahora lo que quiero hacer es no solamente hacerlo para mí, tomar yo las decisiones, para bien o para mal, pero al mismo tiempo sí darme sobre todo la oportunidad de probar el modelo en el que yo creo. Y darme esa oportunidad. De hecho, un gran capo de esta industria que es Polo Garza, uh-huh. Llegó de un momento por el camino, ¿no? Me decía, bueno, pero Luisón, así me dice, ¿no? ¿Qué? Pero ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo quieres hacer? Y tal, ¿no? Y me decía, porque ya, o sea, si te está saliendo, ¿no? Y dije, Polo, eso no me preocupa, porque siento que justo si hay una cosa que la experiencia de todos estos años me ha dado, me ha dado esa oportunidad de darme chance de quemar balas. Y si quiero probar esto, y si esto no llegara a funcionar, no pasa nada, ¿no? ¿Por qué? Porque mi oficio siempre me ha llevado a resolver y a encontrar el cómo sí y a encontrar maneras. Esa es la creatividad también, ¿no? Entonces, si esto llegara a no funcionar, de lo que aprendí, por ejemplo, ahora sí en Google, en Uber, me va a validar la hipótesis de que esto no funciona. Next, ¿no? Y forma parte de la evolución que decías. Es encontrar, y mira, esto se lo digo también mucho a mis equipos, e incluso suelo decírselo a los clientes siempre que puedo. No sé en qué momento, ¿no? Todos en la humanidad, en las organizaciones, hemos adoptado esa conclusión, ¿no? De que todo tiene que ser perfecto en un proyecto, ¿no? Una cosa es que lo persigas esa perfección, y es lo que yo te decía, el cuidado de los detalles, que te fijes bien en eso, ¿no? Limitar el margen de error, eso es correcto. Pero, claro, la gente en general no se da cuenta, y esto por la sociedad, por la educación, por la cultura, por lo que tú quieras. Es como decir, se equivocó, falló, no lo logró. Y yo les digo, señores, el error es parte del proceso. Y a mí me gusta, y a lo mejor va a sonar un poco sencillo, pero a mí me gusta mucho usar este ejemplo. ¿Te gusta el tenis? Uh-huh. Bueno, si hablamos de tenis y dices, a ver, tomemos unos top jugadores o jugadoras, ¿no? Nadal, Djokovic, Federer, ¿no? Serena Williams, campeonísimos, los mejores de la historia, grandes atletas, ¿no? Fíjate en la cantidad, ¿no? De errores que cometen en cada partido. ¿Cuántos puntos ganan? Al final te acuerdas de quién ganó, pero ¿cuántos errores cometen, ¿no? El error es parte del proceso. Y si tú sabes convivir con eso y adoptarlo, entonces el error ya no es un freno. Lo que limita mucho, en mi experiencia, el crecimiento, el trabajo, el realmente soltarte con todo tu potencial, es cuando en tu estómago, en tu pensar, ¿no? Dejas que el miedo forme parte del proceso.
eso es lo que limita para mí ambición, limita crecimiento, limita fuerza, limita confianza, limita despliegue, limita visión, ¿no? Pero estamos en una industria y en un mundo en general en donde el miedo es un factor de ceguera, ¿no? Con la cual la gente lo adopta, ¿no? Como una limitante permanente. Entonces, ¿cuántas veces, ¿no? La mayoría de las personas, fíjate en esto, cometen toman decisiones o no toman decisiones por el driver del miedo, ¿no? Entonces, y te voy a dar una anécdota. Un gran publicista, referente, el padrino, yo me atrevo a decir, uno de los padrinos de la publicidad española, es un señor que se llama Luis Bassat. Padrino, ¿no? Ya está retirado, ¿no? Pero durante muchos años fue voz, autoridad, ¿no? Bassat Ogilvy en su momento, etc. Y hace muchos años, y la tengo por ahí todavía, en el país semanal, le hicieron una entrevista amplia, ¿no? Al señor Bassat. Y esto fue en una época en la cuando hace unos 2012 por ahí, que España estaba en crisis, ¿te acuerdas? ¿No? Crisis europea, venía lo de Grecia, etcétera, crisis dura. Bueno, y le preguntan al señor Bassat, le hacen dos preguntas, ¿no? Dicen, señor Bassat, una pregunta, perdón, y le da dos respuestas. Señor Bassat, ¿por qué ya no estamos viendo tan buena publicidad? Y ojo, se lo están preguntando en España, ¿no? Donde, la verdad, o sea, buena publicidad, comparado con, por ejemplo, muchos otros mercados, ves un nivel creativo que no ves en otros lugares, ¿no? Pero bueno, le decían, ¿por qué ya no vemos tan buena publicidad? Y da dos respuestas. Dice, la primera, porque, a ver, la confianza se ha contraído, estamos en crisis, hay contracción de los presupuestos, hay una búsqueda de eficiencia más rápida porque se juegan trabajos, puestos, empleos, etcétera, ¿no? Check, eso es circunstancial. Pero dice, pero el segundo elemento es el más interesante. Dice, gran parte de esto tiene que ver con que antes los CEOs, los líderes, los dueños de las marcas, de las compañías, estaban muy involucrados en lo que era sus marcas, en la construcción de su marca, la construcción de su identidad, ¿no? Era algo importante y están muy cerca justamente de los publicistas en ese sentido, ¿no? O sea, hacían grandes relaciones, grandes duplas, como Bimbo, ¿no? El señor Servige en su momento con McCann, ¿no? Acá en México hace muchos años, y que sigue ahí la relación. Bueno, el caso es que dice, ¿qué fue lo que pasó? Que por el camino, como las finanzas fueron tomando el control de las organizaciones, ¿no? Las organizaciones se fueron organizando en su mayoría, ¿no? De una manera piramidal. Entonces, el CEO o el dueño de la compañía tuvo que escalar, ¿no? Y empezar a delegar, ¿no? Un montón de decisiones y de puestos como iba creciendo, pero para él enfocarse a lo mejor más en los accionistas y la operación y alejarse de, por ejemplo, lo que era la creatividad, la publicidad, la marca. ¿Qué fue lo que pasó al mismo tiempo? Que claro, todas las organizaciones por debajo se fueron juniorizando. Entonces, ¿cuál es el problema? Decía el señor Bassat hoy. Y esto, fíjate, lo decía en 2012, ¿eh? Estamos 14 años después. Bueno, no, 13 años después. Pero decía, el problema es que hoy muchas de las personas que están tomando las decisiones sobre el devenir de las marcas son personas que hace 3 años todavía estaban sentadas en la universidad. Y entonces, claro, cuando ellos están llegando al día de hoy, su driver número 1 no es hacer un gran trabajo. Su driver número 1 es no cagarla. Fíjate, la gran diferencia. Entonces, ¿eso a dónde te lleva cuando tomas una decisión precavida? No, esto mejor no, porque mejor vámonos por la segura y tal. Pues ir por la segura, ¿te da seguridad? Sí, check. ¿Es lo que realmente te puede detonar a probar algo fantástico con ambición y tal? No. Y yo lo que digo es que profeso, digamos, o intento dar el ejemplo en ese sentido. Yo le digo a las marcas, ¿no? A la gente con la que trabajo en general, le digo, a ver, entre un trabajo brillante y el confort, solo puedes elegir una. Tú decides, ¿no? Y puede haber error por el camino, sí. Pero yo creo en que justo mi conclusión es el miedo, tienes que ser capaz de ponerlo completamente de lado porque es el miedo es el cáncer de la confianza. Y si tú mismo estás dejando que eso pese, tú mismo estás limitando el potencial de tener una gran carrera y hacer un gran trabajo. Y yo creo que yo no conozco a nadie en esta industria, cuando estamos hablando de la creatividad en general, yo no conozco a ningún creativo de la trinchera en la que esté, que se levante por la mañana diciendo, chicos, no, hoy vamos a pensar una idea de mierda.
Pensemos una idea que no funcione. Pensemos algo que no le importe a nadie, ¿no? No conozco a nadie que trabaje así. Entonces, ahí es donde tenemos un reto importante y creo que mi modelo es, por lo menos, empujar en ese sentido, ¿no? Gracias por este gran consejo, amigo. Estoy convencido que a la audiencia lo tiene que, no solo lo tiene que aplicar, o sea, lo tiene que interiorizar, porque eso se aplica a todas las áreas de la vida de una persona. Este episodio es patrocinado por Fractus. Invierte en fracciones y genera ingresos mensuales, o bien disfruta en el paraíso por una fracción del costo. Estoy disfrutando muchísimo de esta entrevista, Luis. Muchas gracias. Vamos a abrir un nuevo melón. Un melón. En la entrevista. Venga. Para mí es cuando iniciamos un tema nuevo dentro de la misma para cambiar. Vivimos en una era que está dominada por las métricas, por la data. A nivel publicitario, todo lo que no se mide, pues no sirve. ¿Cómo interviene eso en el mundo creativo que hoy vivimos? Mira, se dice comúnmente, ¿no?, que lo que no se mide no se puede mejorar. A ver, al final de cuentas, la creatividad aplicada a los negocios, ¿no?, lo que pretende hacer a través de resolver un problema es lograr una meta, lograr un resultado. Y es correcto que lo estés midiendo, ¿no? Voy a extrapolarlo tantito. Para mí la medición forma parte del escenario que acompaña el problema. Ok. A ver, por eso hago esta distinción entre lo que nosotros hacemos es creatividad, no es creación, ¿vale? La creatividad te plantea un marco, ¿no? Una problemática, ¿no? De reflexión. Y la métrica, la persecución de un resultado, forma parte de esa problemática, ¿no? Y lo que estamos buscando hacer es, cuando tú resuelves un problema, o buscas resolver un problema, esa solución, ¿no? Implica digamos, un efecto, ¿no? Que llámalo. El efecto puede ser medible desde un crecimiento de una venta, puede ser medible desde un cambio de una percepción, puede ser medible desde una, ¿cómo te digo? Un tema de sentimiento, ¿no? De engagement, por ejemplo, como se dice tanto, y lo puedes medir desde el ROI, ¿no? La eficiencia, el ROAS, o sea, la métrica que tú quieras. Cuando tú creativamente, ¿no? Y realmente cuanto más, incluso, ¿no? Me atrevo a decir seniority o callo vas agarrando, adoptas, ¿no? Para mí, con naturalidad, la medición como parte de parte del recorrido, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El problema no tanto el problema, pero digamos lo que plantea la medición extrema es cuando la medición te lleva a una lógica en la cual la creatividad no importa, ¿no? Hay toda una parte de la industria o del sector o de escuelas de pensamiento que dicen que no, pues no necesito hacer creatividad, con que dispare tantos mensajes a tanta gente, con eso ya llegué, ¿no? Sí, por eso ves también muy mala creatividad, o por eso la gran mayoría de los mensajes que ves afuera, las campañas, no tienen creatividad, son información organizada, que es distinto, ¿no? Entonces, son información puesta, ¿no? con un cierto orden. No significa que tenga un estímulo, no significa que te haga pensar, no significa que sea memorable, no significa que sea clara tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí también? Justo hay una lógica fíjate, y esto me conecta con algo que decíamos al inicio, tiene muchísimo que ver también con la empatía y con el entendimiento, ¿no? Yo le hago una pregunta mucho, ¿no? En la interna, incluso con las marcas. ¿Esto que le quieres decir a la gente, por qué le debería importar? Oye, no, es que yo quiero que la gente ame mi producto. Yo quiero que la gente ame mis pinturas. Yo quiero que la gente ame mi bebida, ¿no? Quiero que la ame. Ok, ¿por qué debería amarla? ¿Porque está rica? Ok, está rica, pero que esté rico es subjetivo, ¿no? Porque es rico para ti, pero a lo mejor para el otro no, ¿sabes? Pero ¿cuál es esa conexión o esa
ese pensamiento que puede hacer que, la persona se voltee a verte, que diga, esto que está diciendo está interesante, ¿no? Y que le genere algo, ¿no? Yo profeso más en ese sentido. Siento que la creatividad lo que tiene que lograr de inicio es hacerte sentir algo. Esa emoción puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser, te puede dar risa, te puede hacer llorar, te puede poner triste, te puede detonar una reflexión. Uh-huh. Si eso lo logra, cual sea el nivel de sentimiento, significa que ya estás conectando, ¿no? Que te odien es fruto de una conexión, pero significa que por lo menos te vieron. Es un engage, sea positivo o negativo, pero ya impactaste y pero te vieron, o por lo menos importaste durante unos nanosegundos a alguien, ¿no? Eso ya es un gran paso dentro de un mundo en donde justamente la métrica, vamos a verlo, si lo vemos desde el mundo de, sobre todo de lo que todo es todo lo que es la publicidad, digamos, la sofisticación de la publicidad digital y de sus herramientas, ¿no? Llámalo en cuanto a, pues, todo lo que es el performance, todo lo que es, la lógica de placa, te voy persiguiendo, ¿no? A ver, amigo, fíjate, si lo vieras desde una persona que no tiene la cultura, ¿no? De la publicidad y que dices, no, es que un CTR que está buenísimo es si de cada, digo cualquier cosa, ¿no? Si de cada 1 millón de impresiones, 1,000 personas le dieron clic, güey, somos buenísimos, ¿no? ¿Cómo? ¿No? Y esto, fíjate, para mí la extrapolación es como decir, ok, entonces, y a lo mejor va a sonar muy sencillo, pero me ayuda en mi reflexión. Entonces, esto significa, es como si hubieses desplegado 1 millón de carteleras y de 1 millón de carteleras, solo 1,000 personas decidieron de repente voltear a verlas. Colega, o sea, más allá de lo que es el tema de la medición, ¿qué es lo que te plantea? Te plantea que de ese millón de impresiones, ¿no? Hay 990 y tantas mil, 99 o 900, ¿no? Que te están diciendo no me importas. O sea, a mí me parece muy heavy, ¿no? Que todo un crowd, ¿no? Te esté diciendo no me interesas, ¿no? Y que solo unos poquitos te estén diciendo que sí. Cuando eres una marca, cuando necesitas comunicar algo, cuando toda la gente está inmersa en todos estamos inmersos en tantos estímulos todo el tiempo de todo tipo, ¿no? Es una locura. Uh-huh. Y es una locura que además tiene unos efectos que a mí me parece que se va a documentar y lo vamos a ver, ¿no? En mediano plazo, de cómo nuestro propio cerebro, ¿no? A efectos biológicos, ¿no? Se va atomizando y se va empobreciendo. ¿Te acuerdas de Wall-E, la película? Uh-huh, claro. De Disney, ¿no? El robot, ¿no? ¿Te acuerdas la imagen y mira, cómo las películas, yo decía hace muchos años, justo cuando estaba en Google, ¿no? Fue un concepto que en su momento me había llegado a la mente, ¿no? Y que de esa conexión uh-huh. creativa, ¿no? Decía, fíjense, dense cuenta cómo pasamos de una época de la ciencia ficción a la ficción ciencia, ¿no? Y fíjate, la escena de donde están en la nave, ¿no? Con toda la gente viendo pantallas, ¿no? Todos sin caminar, todos así como en sillas, ¿no? Avanzando y todos robotizados, ¿no? Un poquito, casi rozando un Black Mirror, sí. ¿No? Como escenario. Colega, no estamos muy lejos de eso. ¿Se entiende? Sí. Entonces, fíjate cómo desde ese lugar estamos nosotros mismos, ¿no? Justamente como bajo la persecución de, llegué al resultado, esto ya no importa más. Y la magia y la historia, porque al mismo tiempo no paramos de decir a la gente, no, es que a la gente le encanta el storytelling, le encanta que le cuentes historias. Ok, pero entonces, ¿por qué las historias las estamos dejando en manos de otros o de otros formatos en lugar de estar nosotros mismos conectando con las personas y hacer algún tipo de sentido en sus vidas? Entonces, y eso para mí es importante, ¿no? La química está ahí. Entonces, para contestar a la pregunta, lo que yo siento que sucede es que tú tienes que ser capaz, ¿no? De convivir con las métricas, pero que sobre todo tienes que ser capaz de, a través de una idea poderosa, ¿no? Dar a entender cómo ese intangible que es la emoción humana, la conexión humana, la química humana, le gana a cualquier métrica que tú quieras, uh-huh. ¿Sabes? Y es donde estamos en el debate eterno, ¿no? De la publicidad, ¿no? De decir, Bill Bernbach, incluso lo decía hace muchos, y fíjate, Bernbach,
hace 70 años, ¿no? Cuando decía, es que no podemos dejar, ¿no?, que la publicidad esté en manos de científicos. Y fíjate lo que es, ¿no? Que la publicidad no solamente está en manos de científicos a nivel de medios, o sea, a nivel de datos, ¿no? Pero que también como la industria, ¿no? De sus voces más fuertes, está en manos de financieros. No hay un solo creativo que dirija, que esté dirigiendo una de las grandes compañías de publicidad globales en el mundo. Es una locura, amigo. Es una locura. Pero ahí es donde interviene también el yin y el yang. La lucha continua entre la parte creativa, que te detona, donde se genera magia, con la parte de performance. Y son como dos formas de ver la publicidad. Pero una sin la otra no hace sentido hoy en día. No, claro. A ver, si la creatividad sin resultados es fantasía, que puede ser muy disfrutable, Uh-huh. pero entonces eso para mí es arte, es creación, Uh-huh. ¿no? No es creatividad. Uh-huh. La creatividad está enfocada en encontrar soluciones, Uh-huh. ¿no? El tipo que tú Así, quieras da igual. y por fuera incluso de la publicidad, ¿no? Del marketing. La creatividad es encontrar una conexión entre dos puntos que a priori parecían inconexos y que te dan una solución nueva o una vista nueva, un punto de vista nuevo, ¿no? Yo lo que creo es que, claro, es indisociable, ¿no? La creatividad tiene que tener un impacto, tiene que tener un resultado. Lo que es muy importante es entender que, y fíjate este debate, que siempre pasa, por ejemplo, en un mundo como son los EFIs, ¿no? Todo el mundo aplaude, ¿no? Y todo el mundo, nadie está en contra de decir, no, es que las grandes ideas aportan grandes resultados. Todo el mundo está en ese discurso, todo el mundo compra ese discurso. Entonces, si estamos diciendo que las grandes ideas aportan grandes resultados, ¿por qué vemos tan poquitas grandes ideas? Si aporta resultados. Es como decir, ¿quieres un gran resultado? Vete por una gran idea, ¿no? ¿Qué juega ahí? De nuevo, juega el miedo, juegan las agendas, juega, y muchas veces también, juega muchas veces la falta de criterio. Uh-huh. O incluso, y esa es una lógica que es bien dolorosa, no también para las compañías en general, es la falta justo de capacidad ejecucional interna, ¿no? Porque claro, tú puedes ser, si eres una agencia, tú puedes venir con grandes ideas, puedes traer cosas increíbles, ¿no? Para un cliente que dices, híjole, ¿de dónde te sacaste esto que está increíble? Si la operación interna, que no depende ya de los creativos ni de la agencia, sino la operación interna de una marca, de una compañía, no tiene la capacidad de ejecutar, ¿no? Ese modelo para que, ¿no? El negocio se vea afectado positivamente, ¿quién tiene la responsabilidad? ¿Sabes? Uh-huh. Entonces es muy delicado porque ahí es donde las organizaciones pues juegan justo los miedos. No es que mi jefe qué va a decir, no es que mi jefe cree que tal, y la gente se paraliza por Volvemos miedo. al síndrome del miedo. Oye, amigo, hoy en día cada persona recibe más de 6.000 impactos publicitarios. Uh-huh. Un promedio de cada impacto cada 10 segundos. Incluso menos. Ajá. ¿Qué le dirías a una marca que quiere resaltar, destacarse entre todo este ruido publicitario que tenemos? Tienes, en promedio, dependiendo de qué plataforma, tienes menos de 3 segundos para soltar algo interesante que haga que la gente diga, ¿qué es esto? ¿No? A mí me gusta, y juego con eso y me da risa porque, a ver, fíjate el comportamiento humano, ¿eh? Yo no conozco a nadie, ¿no? Que se levante por la mañana, te despiertas, ¿no? A lo mejor la gente ya cuando agarra el teléfono. No conozco a nadie que diga, a ver, espérate, antes de hacer cualquier cosa, tengo que meterme al feed de la plataforma en la que tú quieras, ¿eh? A ver, tengo que meterme a ver porque, híjole, quiero saber antes que nada qué es lo que pudo publicar la marca de detergente, ¿no? You name it, ¿no? Esta mañana. Nadie. ¿Por qué? Si fuera súper interesante lo que está contando, seguramente la gente, ¿no? Sí se plantearía. Es como este pensamiento, ¿no? Que es clásico de la publicidad, que también era no recuerdo si era de Bernbach, pero que decía, es que, no, era de Ogilvy, David Ogilvy, que decía, es que claro, no,
La gente no es que no quiera ver publicidad o que la gente busque ver publicidad. Lo que la gente busca ver, ¿no? O le atrae es a lo que es interesante y eso a veces es publicidad. Entonces tú tienes que lograr, ¿no? Siempre plantearte es, ¿qué puedo contarle a una persona que sea interesante? ¿No? Y que merezca que me gane unos minutos de su atención. Y es como cuando llegas a una... eh, eh, también es un pensamiento que años llevo aplicando, ¿no? Antes tenía siempre esa fotito puesta en los diferentes escritorios, ¿no? Por donde he pasado, ya hace tiempo que ya no. Pero era, no recuerdo el nombre ahorita, se me escapa, es una frase de un señor que fue durante muchos años CMO, creo que era de Office Depot, no sé si Office Depot o Office Max, una de estas en Estados Unidos, ¿no? Y el señor tenía una frase, ¿no? Salió un día a dar una conferencia en la 4A's, ¿no? Que es la gran asociación de agencias, ¿no? Y de publicidad en Estados Unidos, un monstruo. Y salió a dar una conferencia frente a un auditorio de 5,000 marqueteros, CMOs, etcétera, ¿no? Y les dijo, básicamente lo siguiente, traducido en español, era el problema, ¿no? Imaginemos que esto es una fiesta, ¿no? La publicidad, ¿no? Es ese invitado, que aparece y que nadie invitó, ¿no? Y entonces es ese tipo que llega, ¿no? Nadie lo conoce, tú estás tus copas, tus amigos, etc. Y de repente llegas a un tipo que te corta, ¿no? Y que te interrumpe, y te dice, oye, ¿no? Pues, oye, cállate, o sea, estoy hablando quién eres, de dónde vienes y tal. Lo que decía es esto, o sea, toda la publicidad de entrada es indeseada, ¿no? No es algo que la gente persigue. Entonces, si realmente vas a llegar a interrumpir en una fiesta donde no te invitaron, por lo menos llega con una botella de champán. Y lo que tienes que hacer para mí son ideas champán. Ideas que la gente, y fíjate, es la diferencia cuando hablamos de medios para mí y esto viene mucho de mi escuela, Daniel Solana, postpublicidad, W, toda esa época, que le llamamos, él lo verbalizó como la estrategia de la frambuesa versus la estrategia de diente de león. Más. Básicamente es como el push, la lógica push versus la lógica pull, ¿no? A nivel de marketing. Entonces, el diente de león, ¿no? Es, ya sabemos, ¿no? Esa florecita y tal, que la soplas, ¿no? Y, ¿no? Va volando, ¿no? Y esparciéndose, no sabes a dónde va a llegar, pero se va esparciendo así. Esa es la publicidad, digamos, el modelo de publicidad de todavía, incluso a nivel digital, de tú dispara, ¿no? Y habrá uno que te dé un clic dentro de ese millón, ¿no? No sabes muy bien si va a funcionar, ahí te va, ¿no? Que es la lógica del push de toda la vida, ¿no? A nivel de medios, de comunicación. La estrategia de la frambuesa es una estrategia de atracción. Y es esa lógica que dice, pero ¿qué sucede si tienes una frambuesa que se ve deliciosa, se ve apetecible, ¿no? Te la quieres llevar a la boca, ¿no? Lo que tú tienes que lograr hacer son esas ideas que tengan capacidad de atracción, que la gente las quiera ver, las quiera probar, las quiera tener, las quiera tocar, ¿no? Y esa persecución te lleva a pensar para mí, de una manera incluso, pues, no sé, yo voy a hacerlo de otra manera, que es, tú tienes que lograr convertir un objetivo de métrica medible, no de marketing de negocio. Eso tienes que lograr convertirlo en algo que a la gente le pueda importar. Y tienes que, y es mi perspectiva, es usar el dinero, los presupuestos de marketing, ¿no? Diciendo, tú no te preocupes que esto va, claro que va para resultados, claro que tengo eso en mente, pero es como un poquito una lógica de Robin Hood. Yo voy a agarrar el dinero, ¿no? Para hacer algo que esté realmente bueno para la gente. Y usando ese dinero, lo que voy a lograr es que la gente venga hacia ti, no que tú la tengas que estar persiguiendo, ¿no? Entonces, tú tienes que lograr pensar las ideas y pensar la publicidad como si fuera un regalo para la gente. Si lo haces desde ese lugar, créeme que tu perspectiva desde el inicio es muy distinta. Versus, por ejemplo, hoy una tendencia que es triste, ¿no? Y que pasa mucho en la industria. Da igual el nombre de la agencia, da igual tu posicionamiento. Ves que en Instagram todo se ve hermoso, ¿no? Para todos, ¿no? Pero no lo es en la realidad.
Hay una definición que es dolorosa para mí de la industria en general hoy en día, es que se ha vuelto justo mucho por la parte de digital o del digital actual, la industria ha migrado a volverse una industria parrillera. ¿En qué sentido? Parrillas de contenido, parrillas de embarrar mensajes, ¿no? En las redes, en las plataformas y tal. Se ha migrado hacia ahí, ¿no? Y a nivel de negocio, a nivel de equipos, a nivel de entregas, a nivel de scopes of work, a nivel de facturación, a nivel de todo, ¿no? Entonces dices, ok, colega, es un trabajo que es pocas veces, es muy mecánico, te convierte en una industria o en una lógica muy talachera, ¿no? En una lógica de excelencia, no una lógica de una gran idea, de un gran mensaje, de una gran historia. Y entonces, fíjate, yo lo veo desde este lugar. Si tú estás tomando, porque lo que te toca como brief o como parte de tu escenario de pensamiento es, la única bala que tengo es una parrilla en redes sociales, porque es lo que la marca puede hacer, es el presupuesto que tiene, es lo que ahorita le funciona y es así, ¿no? Y no está mal que sea así. Lo que está mal es cuando la industria, los creativos, los clientes, los marqueteros, ven una parrilla de contenido como algo mecánico, de hueva, tedioso, que además haces una parrilla con la chamba que lleva y además va a estar en orgánico. Pues, cabrón, estás matando moscas a cañonazos, ¿no? Como dirían en España. Entonces, fíjate qué distinto es si estás tomando tu oportunidad como que tienes un posteo, uno. Y vamos a decir que ni es video, vamos a decir que es un estático. Es tu única bala de comunicación. Si eso lo estás viendo como, pues es una publicación y pues va a estar en orgánico y nadie la va a ver, estás haciendo pésimo tu trabajo. Tú mismo, o sea, ya no tiene nada que ver el miedo, ya es la desidia, ya es el desinterés, ¿no? Entonces, si en lugar de eso, tú estás tomando esa oportunidad como decir, a ver, eso a lo mejor lo van a ver 5 personas, ponle. Pero si yo estoy pensando eso que voy a contar en ese espacio, en ese pequeño canvas, como algo maravilloso, pensado con la ambición de las 5 personas que lo vean, que les llegue. Si le metes esa ambición, no, yo le digo a mis equipos, tú tienes que poder pensar esto con la ambición de que ese formatito que va a vivir en un teléfono termine siendo una cartelera increíble que todo el mundo la voltea a ver. Y si está increíble, que además te mueve y además es chula estéticamente, incluso que le dé a las personas una oportunidad de querer sacarse una foto ahí, ¿sabes? Oye, Luis, pero está cabrón porque es un cambio de mindset completo, ¿eh? Porque hoy bien decía, estamos tendiendo a esto. O sea, y en muy poco tiempo. O sea, hace 5 o 6 años, cuando las redes sociales empezaron a ser un referente como una plataforma para alcanzar a los seguidores de una manera diferente, y el tema de las parrillas es que es el must que cualquier marca tiene. Y lo que estás diciendo es, o sea, quiero decir, es un cambio de visión completo, pero, y no digo que no funcione, porque tú lo estarás probando o lo has testado ya con muchas marcas. Pero hacer un cambio, o sea, volvemos al miedo también, ¿no? Pero bueno, quiero seguir con la entrevista porque hay temas que quiero tocar contigo Por favor. Y si no, no vamos a llegar a ellos. La inteligencia artificial. Uh-huh. Sabes que hoy en día está impactando en muchas áreas, en muchos aspectos de vida. Hay algunos en empresas, otros en el sector retail, en el mundo publicitario también. Uh-huh. Y en la parte creativa también. O sea, hoy en día hay decenas, si no centenas, de aplicaciones que te ayudan a generar ideas, conceptos, Uh-huh. Imágenes, incluso películas, Uh-huh. con prompts muy buenos, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. ¿Cómo estás viendo esa llegada de la inteligencia artificial a la industria, teniendo en cuenta que solo estamos viendo la punta del iceberg? Uh-huh. Como una herramienta que va a facilitar, ayudar o optimizar el trabajo, Uh-huh. o como algo que va a cambiar realmente lo que hoy conocemos. Uh-huh. Es que van a ser las dos. A ver, voy a empezar, si me permites, con una provocación, ¿no? Que a mí me hace gracia. O a lo mejor me hace gracia solo a mí, ¿no? Pero me hace mucha gracia. Hace varios años, ¿no? Como parte de... Te estoy hablando del 2018. 2017-2018, 6-7 años.
yo tuve en esa época, ¿no? Había desarrollado una charla, ¿no? Desde Google, justamente, ¿no? Que era para marcas, para creativos, etcétera. Y esa charla se llamaba Advertificial Intelligence, ¿no? No artificial, advertificial, ¿no? Sí. Y hablaba justamente, ¿no? De lo que era en aquel entonces conceptualizando lo que para mí hacía sentido desde lo que apuntaba en ese momento al concepto de inteligencia artificial, ¿no? Y me ayudaba a soltar justamente como varias provocaciones que desde ese lugar, estando yo desde Google, me autorizaba, ¿no? O me daba el foro para poder provocar sin que, digamos, tuviese el riesgo, ¿no? De que un cliente de repente, o sea, podía decir cosas que si hubiese estado del lado de una agencia no hubiese podido decir. Pero era también parte de las virtudes que me daba Google. Mira, la provocación es la siguiente. A ver, la inteligencia artificial, por fuera de la tecnología, viene abundando en la humanidad desde hace tiempo. O sea, gente corta hay por todos lados, ¿no? A eso me refiero a la artificialidad de la inteligencia, ¿no? Quiero decir, o sea, la inteligencia artificial pues, ha abundado, ¿no? Por todos lados. La tecnología lo que ha aportado desde como se entiende la IA, ¿no? En este caso, es que, a ver, es una herramienta, definitivamente. Yo creo que es algo que tenemos que ver todos, incluso justamente como, yo lo conceptualizo como tengo un creativo más en el equipo, ¿no? Pero tengo un creativo que apoye, que da servicio a todos, ¿no? Es transversal completamente. Claro, y que puede ser un gran acelerador, desde luego. A ver, lo que yo sí creo al día de hoy es que el valor, ¿no? Del criterio humano, ¿no? Que aporta, más allá de la ciencia de datos organizada que te da respuestas muy rápido, que te abre caminos, lo defino muy mal, pero eso podemos decir que es inteligencia artificial. Acelerada, exponenciada, güey, por algoritmos, por motores, por lo que tú quieras, ¿no? Y por un consumo estúpido de energía. Pero es un acelerador, ¿no? Es una herramienta que te puede abrir camino, que te puede ayudar a eficientar un montón de cosas. Yo, ¿sabes qué es lo que le veo? O sea, lo que me parece fantástico es no solamente que te puede ayudar a de repente a detonar, ¿no? Más puntas, más pensamiento, pero sobre todo que lo que pueda automatizar, ¿no? De trabajo que es necesario, pero que no a fuerzas es diferencial en cuanto a valor. Por ejemplo, oye, lograr pulir un texto con opciones de una manera más rápida, encontrar respuestas, encontrar ángulos, encontrar datos, etcétera. Eso está buenísimo. Para mí lo más chingón de como potencial hoy de la inteligencia artificial es que bien usada lo que tiene que lograr es que los creativos, en este caso, como seres humanos, puedan realmente volver a lo que es la esencia de la creatividad, que es calidad de pensamiento. Que eso es lo que nos está castigando como industria a todos, consistentemente desde hace años. Porque se ha vuelto todo mecánico, más acelerado, más rápido, más medido. Vuelvo al ejemplo de las parrillas. Cuando tú eres un creativo, y a ver, no quiero sonar viejito, ¿no? Pero yo cuando arranqué, en esa época de la publicidad, cuando tú tenías un brief, ¿no? Entre las manos, para una campaña de gráfica, no te hablo de una campaña 360 y con toda la estrategia, una campaña de gráfica. A mí me tocaba, ¿no? Me llegaba un brief de Renault, ¿no? Para el lanzamiento del nuevo Megane o la nueva versión de no sé qué. Y señores, esta campaña va a ser print, o sea, impresos y vía pública. Nada más, ¿eh? O sea, tu chamba es pensar eso. Ok, a ver, cuéntame el brief. Y entraba el planner y cuentas y todo el rollo, güey. Vale, ¿cuáles son los tiempos? Presentamos en un mes. Ok. Pero fíjate cuál era el foco. Es rómpete la cabeza todos los días a rascarle para buscar la mejor idea, la mejor idea, la mejor idea, la mejor idea, ¿no? Luego salen 50, pero solo presentas... Pero presentas lo que es lo mejor de lo mejor, ¿no? Que es estratégico, que resuelve el brief, pero ahora ese foco completo en pensar todo el tiempo en un problema y darle vuelta. Eso es la dedicación y el foco a la creatividad, ¿no? La nobleza de la creatividad en ese sentido, la calidad de pensamiento aplicada con foco a obsesivamente pensar una solución para un problema, ¿no? ¿Cómo ha cambiado todo, Porque eso ya no existe. Acelerado. Eso ya no existe. Entonces, cuando hoy tengo un creativo brillante, ¿no? En el equipo que se unió, ¿no? Hace unas semanas, ¿no? Yo ya había sido su jefe en otras vidas. Y bueno, se unió el equipo y claro,
él me decía, cuando yo hablé con él, para venir a Pure, en este caso, yo dije, a ver, el modelo es este. En Pure, tú lo que vas a hacer es, tu chamba va a ser pensar con todo el foco y con todo el pensamiento un problema. Con todo tu ser y todo tu seniority. Explorarlo, ver inspiración, pelotearlo, rebotarlo, cuestionarlo, pero solo en eso, ¿no? No en tienes 5 brisas al mismo tiempo, pero espérate, pero hay que revisar la parilla, pero tengo que estar en otra junta, pero tengo que hablar. Que ese es el ritmo, ¿no? Que abunda hoy día en la industria para todos. Es una locura. Entonces, ¿qué sucede? No es como decir, no, es que es para ayer, pero necesito una campaña 360 y que tiene que tener esto y esto y esto y esto. Colega, ¿a qué puedes llegar? En una de esas, ¿no? Un par de veces las salvas y las rescatas porque hay oficio, porque hay además, suerte, ¿no? Se alinean los astros y llegas con algo genial y tal. Pero eso no es la norma. O sea, si no tienes calidad para pensar, difícilmente vas a llegar, ¿no? Con un pensamiento de calidad, ¿no? Pasa lo mismo en todo. Claro. ¿No? Entonces, tú confiarías en un cirujano, ¿no? Que te dice, y haciendo la extrapolación, Juanjo, no, mira, a ver, tengo que pensar ¿cómo hago tu operación a corazón abierto, colega? Tengo que pensar cuál es el método, cómo lo hago y tal. ¿Confiarías en un colega, ¿no? Que va planchando eso como si fuera una taquería, ¿no? Que va haciendo operaciones cada 5 minutos. ¿Confiaría en ese cirujano que usa, fíjate, la inteligencia artificial, que ha analizado 5 millones de casos como el mío? Y que le indican cuál sería la mejor operación a realizar para tener mayor probabilidad de éxito? Pero, ¿qué criterio estaría aplicando este hombre? Desde entender realmente todos los casos, de saber la técnica, cómo abro, cómo llego, el riesgo que hay, medir el riesgo, ¿no? O sea, cuando estás hablando de una operación, ¿no? ¿A qué estoy extrapolando? Pero, fíjate, ¿no? La diferencia entre un tipo que tiene el conocimiento, que ha acumulado horas de vuelo y de experiencia, que está poniendo el foco 100% en ti, en tu corazón. O sea, no es como que pasa mucho en la creatividad, que te está operando el corazón, está abierto, pero al mismo tiempo, ¿no? Está firmando otros papeles, ¿no? Porque, oye, y avéntate el parquímetro, pero al mismo tiempo, a ver, cámbiale la radio. O sea, ahí tienes 5 estímulos al mismo tiempo. El día a día de muchos creativos hoy en día. ¿No? ¿No? Y eso es lo que no está bien, ¿no? Entonces hay que recuperar, justo cuando hablo de inteligencia artificial, para mí es valioso. Si la inteligencia artificial, el efecto positivo es úsala bien como herramienta para eficientar y detonar de una manera llegar más rápido a cierto tipo de estímulos, no de soluciones, de estímulos, ¿no? Y que a partir de ahí eso te libere a ti más tiempo para foco y pensar. Si lo haces así, para mí es un gran gol. Lo que va a cambiar un montón de cosas, a ver, es un elemento disruptivo brutal para la humanidad, en todos los sentidos, y estamos lejos de ver eso. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia con todo esto? Justo, están quienes lo están abordando desde el miedo, fíjate, de nuevo, y están las personas que lo están abordando desde asumir que esta es una gran oportunidad para desaprender. Entonces, fíjate, yo donde veo la gran oportunidad de esto es que la inteligencia artificial está aportando ahorita un piso parejo nuevo para todos. Todos. Independientemente de edades, independientemente de quién eres, de dónde vives, de cuánto cobras, de tu género. Para todos es un piso parejo. Todos tenemos la oportunidad a partir de ahorita de estar empezando esto desde cero. Y agarrar conocimiento. Y aprender a promptear. O sea, ser un prompt engineer, ¿no? Como se dice. A ver, lo puede ser yo, puede ser mi hija, puede ser cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, eso que es lo que da para mí, es como decir, a partir de esto, da igual si estabas titulado o no, si tenías un diploma o no, si tenías experiencia o no. ¿Qué es lo que juega? Una cancha completamente impoluta y nueva en la que todo el mundo puede golear. Todo el mundo tiene una oportunidad de brillar, todo el mundo tiene una oportunidad de crecer y de monetizar. Siempre ¿qué es lo que hace la diferencia? El criterio. Y el criterio que viene desde la empatía, el entendimiento del mundo, el entendimiento de las personas, el entendimiento de los problemas, la química humana. Me encanta, me encanta. Estamos terminando la entrevista, pero tengo un par de preguntas más que hacerte. Me impresionó muchísimo. Nunca he conocido a alguien que haya tenido tantos reconocimientos como tú. Más de 240 premios, desde Cannes
desde One Show, desde EFIS. O sea, es impresionante. No a nivel México, a nivel internacional. Ujú. ¿Cómo logras tener los pies en la tierra? Mira, como em, hay una gran frase, ¿no? Para mí que es que tiene que ver, que dice que todo es cuestión de perspectiva, ¿no? Y te voy a dar un ejemplo. El Titanic, ¿no? Obra maestra de ingeniería, ¿no? Modelo en el mundo en ese momento, el futuro, la evolución, la conexión, las travesías, etc. Titanic, ¿no? Enorme. Cuando el Titanic se hunde, ¿no? Se puede decir que fue un drama para la humanidad, ¿no? De las muertes, la vivencia humana como fue narrada, además, porque no, o sea, la otra cosa es que viste la película, ¿no? Humanamente fue un drama, ¿no? Incluso en un hard stop, ¿no? Lo que puede ser en ese momento de la revolución industrial, incluso, ¿no? Fue un drama. Esa es una manera de verlo. Si lo miras desde la perspectiva de cuando se hunde, de las langostas que estaban en la pecera del restaurante, para ellas fue un milagro, ¿no? Entonces todo es cuestión de perspectiva de dónde lo veas. A ver, los premios son una cosa muy relativa porque agradezco, ¿no? Como lo planteas. A ver, conozco a muchos que tienen infinitamente más que los que yo he podido conseguir. Yo tengo una perspectiva sobre eso que es la siguiente. A ver, para mí un premio es la consecuencia de un gran trabajo. Así lo vivo, ¿no? O así, y a ver, estoy feliz, ¿no? Obviamente y agradecido por los diferentes reconocimientos que he tenido la fortuna de tener. Pero llega un momento en que también esto lo relativizas. ¿Por qué? Porque hay una tendencia fuerte en la industria en la cual el objetivo número uno es la persecución del premio. Eso para mí es un error, porque eso te lleva a, como sea, quiero ganar. Y te lleva al mundo del trucho, te lleva al mundo de las piezas fake, que es ridículo y que además le hace daño a la industria para mí. Y eso no tiene que ver con el talento, ojo. Entonces, para mí, la cuestión es que dentro de esa lista que puede parecer enorme, para mí los que son más valiosos, ¿no? Los que tengo así, ¿no? Son 3. ¿Cuáles? El primero que gané. Ese nunca se te olvida, claro. ¿no? Bueno, el primero grande, ¿no? Que fue el platino en San Sebastián, ¿no? Hace años con W. Con un equipo tremendo y de tremenda campaña tremenda. El primer oro en Cannes, ¿no? Porque no se te olvida nunca la sensación de subir en Cannes a recoger un oro. Y es dificilísimo que pase, ¿no? Y la tercera es el primero que gané aquí en México con W en una época en la que nadie topaba W, éramos un player completamente desconocido y fue un Grand Prix, ¿no? Entonces, pero eso es relativo, ¿no? Quiero decir que para mí los premios son una consecuencia de un gran trabajo. Es importante porque sí pesa en el sentido de que un premio que realmente es bueno y que es valioso puede abrir puertas, puede detonar el crecimiento de la carrera de un creativo, ¿no? Y eso es importante. Yo hoy, por ejemplo, ayer justo me tocó, ¿no? Que me invitaron al jurado del Círculo Creativo este año. Y justo yo estaba pensando al ver las piezas, o incluso a ver el trabajo con el que la agencia, ¿no? Compitió. Yo estaba pensando en mis chicos, estaba pensando en mi equipo. Yo estaba pensando en, no de yo ganarme un premio, yo estaba pensando en, quiero que ojalá la pieza sea reconocida y que ellos ganen y que ellos se suban a recoger, no yo, ¿no? Uh-huh. Porque no es que diga que ya no me importa, porque nada sabe cómo ganar, ¿no? Es una sensación increíble. Pero lo más lindo de ganar es cuando ganas con un trabajo real que tuvo un impacto. Que tus pares en la industria, en el foro que sea, están reconociendo eso, es increíble, ¿no? Porque da una forma como de respeto y de validación, ¿no? Uh-huh. Desde gente que admiras y que estimas que es muy cabrona en lo que hace, de repente dice, puta, este trabajo, eso lo agradeces, ¿no? Pero dentro de eso también es muy fácil. Esta industria ha derivado mucho en, yo lo digo así, los festivales son un festival. Y hay un montón de festivales que monetizan ¿sabes sobre qué? Monetizan sobre el ego de esta industria.
Que no es pequeño. Y caen, ¿no? Unos tras otros, invirtiendo cantidades irreales de presupuesto en inscripciones y tal. O sea, están haciendo ricos a gente para quien el menor de los intereses que tiene es el valor de esta industria, ¿no? Entonces, creo que justo para mí el foco tiene que ser que un premio, ¿no? Un premio es un resultado de un esfuerzo. Y me gusta más la analogía con lo que es el premio el premio deportivo, ¿no? Andrés Martínez, que fue jefe mío hace muchos años, gran creativo español, él lo definía de esta manera. Él decía, a ver, es que y él no creía en los premios tampoco, ¿no? Sabía que era parte del juego y que había que estar ahí, pero lo veía con mucha distancia. Y algo que le aprendí en su momento es que los premios tienen una parte también, o sea, como enormemente subjetiva. Porque al final son personas evaluando algo. Y son personas que votando decían que, esto es oro, esto es plata, esto es bronce, ¿no? Va. Él decía, a ver, cuando tú estás viendo una carrera a la final del 100 metros de atletismo, ¿no? A ver, el oro es el que fue más rápido en correr la distancia en el menor tiempo. No hay 2 oros, hay un oro, ¿no? Y tú llegas, ¿no? Mucho en el mundo de los festivales de creatividad, oye, no, 10 oros, agencia, ¿no? La agencia del año, no, ganó 4 Grand Prix, 10 oros, y ves las vitrinas y hasta es ridículo. Dices, colega, no tienes ni lugar, ¿no? Para ponerlos, es ridículo. Yo creo mucho más en eso. Yo creo en el valor de dar un gran pelotazo, ¿no? Yo no quiero acumular, güey. Yo quiero un oro. Yo quiero un Grand Prix. No me interesa tener 10 bronces, 20 platas, 50 oros. Yo quiero el grande, ¿no? Y el grande se consigue, es difícil, pero se consigue para mí con trabajo real, con una marca fuerte detrás que está apostando por una idea que le llegó a la gente, que tuvo grandes resultados. Y que la consecuencia de eso sea que ojalá sea un trabajo referente que a su vez tiene la consecuencia de mandar un mensaje a la industria. ¿Quieres ser parte de la transformación digital? Quédate, porque este podcast es para ti. Bienvenidos a Way to the Top, donde juntos alcanzaremos la cima. Amigos, estamos terminando la entrevista. Pero quiero abrir un meloncito personal por ahí. Que me causó mucho impacto en la investigación que hicimos. Ok. Y si estás abierto a compartirlo, pues sería increíble. Ok. Hace 6 años renaciste. Tuviste una transformación muy grande, perdiste más de 63 kilos. Es correcto. ¿Qué te pasó? Mira, yo fui por diferentes motivos, no sé si mezcla de biológicos, ADN, acá, ¿no? Yo fui obeso toda mi vida. Yo engordé siendo nene, ¿no? Yo era un nene normal, ¿no? Palito, deportivo, o sea, lo más normal del mundo. Y por ahí entre mis 10, 11 años, ¿no? De un golpe engordé más de 20 kilos, algo así, ¿no? Y a partir de ahí toda mi vida fui obeso. Toda mi vida fui cargando, ¿no? Y eso pues obviamente me formó parte de mí, me condicionó, formó parte de lo que desarrolló mi personalidad. Seguramente jugó en el aspecto del desarrollo de la creatividad, ¿no? Yo tenía que ser creativo para ver cómo me podía vestir con onda para no verme miserable, ¿no? Yo eso es a lo que le llamo disimular la miseria, ¿no? ¿Cómo lo haces, no? Y eso, o sea, sufrí de eso, viví con eso, conviví con eso, pero es algo que esos 63 kilos, ¿no? Que llevaba de más, también me formaron. O sea, yo no lo veo como algo, ¿no? Que diga, puta, estoy enojado con eso o estoy dolido con eso. No, formó parte de mí. O sea, no sería quien soy si no hubiese pasado por ahí, ¿no? Para mí hay un concepto que llegué en mi reflexión, ¿no? Ya cuando bajé de peso, y es que el cuerpo, el factor de la memoria del cuerpo, ¿no? Cuando tú, hago la analogía aquí con, por ejemplo, lo que son los alcohólicos anónimos. Cuando tú eres alcohólico, incluso aunque hayas dejado de tomar, clínicamente eres considerado como un alcohólico, ¿vale? Clínicamente, me refiero. Y a lo mejor pues no tomaste hace 10, 15 años, pero sigues siendo un alcohólico.
en el caso, yo lo defino así, no significa que pretenda que todos los demás que han vivido esto, como yo lo viví, piensen lo mismo, ¿eh? Pero es mi percepción. Cuando tú has sido obeso, ¿no? Aunque bajes de peso, tu cuerpo guarda la memoria de tu obesidad y te sigues sintiendo obeso. Incluso aunque te veas distinto, tú te sigues leyendo obeso, te sigues sintiendo, palpando obeso. O sea, esa es la memoria del cuerpo. Lo que me pasó a mí fue que por justo, ¿no? un detonante, ¿no? Que fue una úlcera en su momento, pues me llevó a que me quitaran la úlcera, pero era en el intestino, y para la cicatrización pues me llevó a que tuve que pasar como unas 7-8 semanas de dieta blanda. Y entonces ahí de un golpe obviamente bajé un chingo, ¿no? Pues claro, tomando agua, gelatina, caldos, sin nada de azúcares, grasas, cafés ni nada, pues bajé. Pero era obligatorio para que esto cicatrizara. Y a partir de ahí el gastroenterólogo, ¿no? Que ya me dio el seguimiento, me dijo, perdón que lo diga así a cámara, me dijo, no seas pendejo, síguete. Ya estás lanzado, ¿no? Y acá te acompañamos, te ayudamos, venga, va. Y arranqué ese recorrido. ¿Qué pasó? Que durante los 30 años que fui obeso, incluso yo siendo más chiquitos, fue la batalla de mis padres. Mis padres eran fit, deportistas, cuidándose, corriendo, ejercicio, cuidando de la alimentación y tal. Y yo era como la oveja negra, ¿no? De algún motivo, ¿no? Y no pretendía yo, creo, ser la oveja negra, pero me tocó. Y entonces sí fue un renacimiento porque descubrí a mis 40 años, por primera vez en mi vida, la sensación de, cabrón, fíjate, esto de doblar las piernas, cruzar las piernas, era imposible para mí. Hoy día cruzar las piernas, no sabes, cada vez que lo hago, la gratificación que me aporta. Es un win para mí, ¿sabes? No lo podía hacer, no podía sentarme en el piso, no podía jugar con mis hijas, me cansaba en cualquier momento. Entonces fue un renacer, que a veces, ¿no? Siempre llegas a pensar y dices, puta madre, ¿por qué no lo hice antes? ¿No? Como dicen en España, ¿no? Cabrón, si no hubiese sido eso, seguramente hubiese ligado 1000 veces más, ¿no? Hubiese disfrutado de otra manera y tal. Y ojo, no, lo digo desde la gracia, no tengo ningún tipo de remordimiento ni de no estoy enojado con eso. Siento que formó parte de mi recorrido. Sí fue un renacimiento, sí, completo, incluso para mi mujer, por ejemplo, y esto es por la propia física, ¿no? Mi mujer, que es igual, o sea, es Gina, toda finita, ¿no? Toda la vida. Claro, ella un día me dijo, es que a ver, para mí, yo no podía abrazarte y tocarme las manos. Jamás había sido así, ¿no? Yo me agarraba de ti y tal, o sea, ella me conoció obeso, nos enamoramos siendo yo obeso, fuimos padres siendo yo obeso, etc. Y claro, por el camino llegó un momento en que ella me decía, es que, güey, no sé por dónde, qué onda, porque eres otro. Pero es eso, ¿no? Y de repente es la sensación de, güey, estoy durmiendo con otra persona. O sea, eres tú, pero no te sientes igual, pero sé que eres tú, ¿no? Y eso fue también un proceso para ella incluso, ¿no? De reinvención. Entonces, yo le llamo renacimiento, porque obviamente físicamente empezó otra etapa de mi vida, empezó otra etapa también acá, ¿no? Y desde justo, fíjate, yo le estoy agradecido porque esto me dio justo un refuerzo aún mayor a mi teoría, a mi convicción sobre lo que es alejarse del miedo, ¿no? Y desde lo que es realmente la parte de sentir confianza, sentir que hay que hacerlo, sentir que hay que lanzarse, sentirse que hay que probar y no pasa nada, ¿no? Prueba y valida que no funcionó, síguete. Y la gran gratificación que todavía me emociona cada vez es, a mis 40 años, descubrí por primera vez la sensación de meterme en un probador en una tienda, de probarme una camiseta de talla M y que me quedara impecable. Lloré la primera vez que me pasó. Y eso fue un gran regalo, ¿no? Amigo, gracias por la apertura, porque muchas veces no es fácil hablar de estos temas. Y se nota por ahí que hay muchas horas de vuelo también de terapia y de autoconocimiento. Esto sí. Sí, llegó y me llegó tarde, pero sí, soy y fíjate, porque justo te decía, ¿no? En el tema de los detalles, ¿no? Sí. Al día de hoy, ya llevo 151 sesiones de terapia, ¿no?
Y es para mí justamente es un momento que sucede, es un espacio que sucede cada semana, pase lo que pase. Y es justamente un viaje que me ha ayudado, acomodado un montón, ¿no? Desde el entendimiento. Es la búsqueda de entender cosas, ¿no? Para decriptarlas, desmenuzarlas y entender en ciertos casos cómo desactivarlas y en otros casos entender de dónde vienen y por qué, ¿no? Y no desde un lugar, ¿sabes? De que pretendo ni que sea ni mágico ni nada, sino que es un espacio que lo que sí me permite es, como se dice acá en México, que me caigan veintes. Entender el porqué de las cosas. Entender también de dónde, como todo ser humano, ¿por qué te duele lo que te duele? ¿Por qué te irrita lo que te irrita sin entender por qué te irrita? ¿Sabes? Y desmenuzar, entender, ¿no? Las heridas. Felicidades por ello, porque también dejaste el miedo a un lado para poder hacer eso. Porque no es fácil muchas veces ir quitando capas y descubriendo cosas o entendiendo cosas. Es que el miedo está ahí, ¿eh? O sea, no es que te lo quites. Lo que pasa es que lo tomas desde una perspectiva distinta y delimitas su rol. El miedo es un gran motor. Pero esa es la diferencia, ¿no? O sea, a nivel de instinto humano, ¿no? El miedo, así como la ansiedad, ¿no? Por ejemplo, son señales. El estrés es una señal que te da el cuerpo, ¿no? Entonces, tú lo que tienes que saber es justamente cómo conviertes el miedo en un motor, ¿no? Que ahí es donde está la clave. Si el miedo es un freno, ahí es donde no está bueno, ¿no? Pero no es que desaparezca el miedo está, estará, ¿no? Es cómo llevas la relación, ¿no? Con eso y cómo lo conviertes justamente en un elemento detonante, ¿no? Y no en un elemento paralizante. Ahí está para mí la diferencia. Mi estimado Luis, muchísimas gracias por tantos aprendizajes que nos dejas hoy, experiencias que has tenido. Definitivamente, cada vez que me siento contigo, eres un libro abierto y me dejas reflexivo sobre muchos temas. Compartimos muchas cosas en común. Otras no tanto, pero me gusta entender tu punto de vista. Estoy completamente seguro que a la audiencia le encantará esta entrevista. ¿Dónde te puede encontrar? Mira, yo soy en redes, en X, ¿no? Soy Cartel Chilango, así como tal, Cartel Chilango. Cada vez estoy menos ahí, porque ya me da muy mal rollo, ¿no? La propia plataforma, lo que sucede ahí, no me gusta. Me alejo de todo lo que siento que me da este pensamiento de mal rollismo. Es algo que estoy alejando de mi vida todo el tiempo, ¿no? Soy @chilango en Instagram. Igualmente linkedin.com/chilango en LinkedIn. En Facebook igual Cartel Chilango. O sea, por todos lados me encuentran como Chilango, Cartel Chilango. Voy a llamar ahora mismo a Capital Media para que te compren. En eso está, aunque no lo creas, el hermano, y lo considero, ¿no? Que lo quiero muchísimo, Gus Guzmán, ¿no? Es una charla, ¿no? Que tenemos ahí de tiempo atrás, pero sí. Muy bien. Pues muchísimas gracias de nuevo. Gracias. Muchas gracias por estar un día más. Como sabes, este y otro episodio lo puedes encontrar en YouTube y en las plataformas de podcast como @JuanJuarteroOficial o Way to the Top. Muchas gracias una semana más por estar ahí.